Cuentos reunidos de Adela Fernández. Sueños, fantasía, crueldad psicológica, delirium tremens, abusos, estados alterados de conciencia se mezclan en los cuentos de Adela Fernández. Fantasmas, seres que se duplican o transforman, personajes rechazados, sometidos, maniáticos, hijas explotadas, alcohólicos, brujas, curanderas, forman parte del repertorio actoral de estas narraciones. En Cuentos Reunidos, volumen conformado por los libros Duermevelas de 1986 y Vago Espinazo de la Noche de 1996, es prologado por Jazmín G. Tapia Vázquez. En la cuarta de forros, el libro nos dice: los límites de la realidad y la crueldad humanas, la magia, la creencia y la superstición acentúan el paradójico juego de encubrimiento que la autora otorga a la falta de comunicación, la soledad, el abandono y el desamor que surgen de manera destructiva, donde lo familiar se enturbia y llega a finales trágicos. Eso versa la cuarta de forros. De acuerdo con la prologuista Tapia Vázquez y con la poeta y ensayista Karen Villeda, Adela Fernández es la narradora de los horrores de la cotidianidad y la maestra del terror psicológico. Gabriel García Márquez, en una entrevista le preguntaron cuáles son los 10 cuentos o cuál es la narrativa breve que usted recomendaría para que conocieran la literatura latinoamericana. Mencionó los clásicos y dijo, uno de estos es La jaula de la tía Enedina, de Adela Fernández. Y entonces se sorprendieron todos los críticos internacionales porque decían, bueno, ¿y esto dónde lo conseguimos? La autora fue influenciada por Juan Rulfo y José Revueltas en el estilo narrativo y por Remedios Varo y Leonora Carrington en la invención surrealista. Esta faceta de su creación se ve influenciada por estas dos figuras del surrealismo, y los libros, también los cuentos de Adela Fernández reflejan esto. Así, el entorno contribuyó con ella para afinar su discurso e inventar su propio bestiario. Sus seres fantásticos se inspiraron asimismo en las leyendas populares que le relataba la servidumbre de la mítica casona de Coyoacán. Estos seres los perfeccionó y tomaron otro cariz en la imaginación de ella. Pasaron a formar parte de un repertorio de figuras mitológicas bestiales, no solo por la brutalidad de sus rasgos, sino sobre todo de sus actos. Oigan, sí, rápidamente, fíjate que yo también leí ya a Adela y no me había pasado hace mucho tiempo que uno de los cuentos realmente me hiciera saltar, pero saltar de esa sensación de miedo que hasta casi grité, de verdad, literal, no van a poder dejar de leer ese libro de cuentos de Adela. Así que apoyo la moción de Antonio. Oigan. Mi hija Aranza, asombrada por su lectura de este libro, me decía que estos cuentos son muy cinematográficos, pero que para el desafío que representaría adaptarlos a la pantalla, solo veía al director Guillermo del Toro a la altura para enfrentar un reto de tal magnitud. Analizar un relato de Adela Fernández es como destapar un reloj antiguo y ver un entramado de engranajes que funcionan a la perfección para que el minuto tenga exactamente 60 segundos. Una pieza a la que no le puede faltar, ni mucho menos sobrar un solo engrane. Es la exactitud, la perfección narrativa. Nada sobra, nada falta. Si tuviera que describir gráficamente un cuento de Adela Fernández, pensaría en un cuadro impresionista, en un paseo sobre un campo colorido por la diversidad floral y un resplandeciente campo verde con una dama disfrutando del paisaje, el cual empieza a transfigurarse poco a poco, a ennegrecer, hasta que termina en una escena estridente y angustiosa como el grito de Edvard Munch. El trágico tránsito del pasaje sin retorno, el oscuro túnel de lo irreversible. Adela Fernández es, sin duda, una de las grandes cuentistas del México contemporáneo, con obra corta pero suficiente
para reclamar su lugar entre las grandes escritoras mexicanas.